Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Viendo pues Ezequías la venida de Sennacherib y su intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejo con sus príncipes y con los hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad, y ellos le apoyaron. Entonces se reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo: ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? Después, con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos, e hizo alzar las torres y otro muro por fuera. Fortificó además a Milo en la ciudad de David, y también hizo muchas espadas y escudos, y puso capitanes de guerra sobre el pueblo, y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad, y habló al corazón de ellos diciendo: esforzaos y animaos, no temáis, ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con vosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Después de esto, Sennacherib, rey de los asirios, mientras sitiaba Laquis con toda su fuerza, envió sus siervos a Jerusalén para decir a Ezequías, rey de Judá, y a todos los de Judá que estaban en Jerusalén: así ha dicho Sennacherib, rey de los asirios: ¿en quién confiáis vosotros al resistir al sitio en Jerusalén? No os engañe Ezequías para entregaros a muerte, a hambre y a sed, al decir, mire lo que le decía Ezequías al pueblo: Jehová nuestro Dios nos librará de la mano del rey de Asiria. ¿No es Ezequías el mismo que ha quitado sus lugares altos y sus altares, y ha dicho a Judá y a Jerusalén: delante de solo este altar adoraréis, y sobre él quemaréis incienso? ¿No habéis sabido lo que yo y mis padres hemos hecho a todos los pueblos de la tierra? ¿Pudieron los dioses de las naciones de estas tierras librar su tierra de mi mano? ¿Qué Dios hubo entre todos los dioses de aquellas naciones que destruyeron mis padres, que pudiese salvar a su pueblo de mis manos? ¿Cómo podrá vuestro Dios libraros de mi mano? Ahora pues no os engañe Ezequías, ni os persuada de ese modo, ni le creáis, que si ningún Dios de todas las naciones y reinos pudo librar a su pueblo de mis manos y de las manos de mis padres, cuánto menos vuestro Dios os podrá librar de mi mano. Y otras cosas más hablaron sus siervos contra Jehová Dios y contra su siervo Ezequías. Además de esto, escribió cartas en que blasfemaba contra Jehová, el Dios de Israel, y hablaba contra él diciendo: como los dioses de las naciones de los países no pudieron librar a su pueblo de mis manos, tampoco el Dios de Ezequías librará el suyo de mis manos. Y clamaron a gran voz en judaico al pueblo de Jerusalén que estaba sobre los muros, para espantarles y atemorizarles, a fin de poder tomar la ciudad. Y hablaron contra el Dios de Jerusalén, como contra los dioses de los pueblos de la tierra, que son obra de manos de hombre. Amén. Después seguimos, oremos al Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por bendecirnos en tu casa. Señor, que tu palabra en esta hora ministre nuestros corazones, porque tu palabra puede, Señor, discernir, conocer los pensamientos e intenciones de nuestros corazones. Tú lo sabes todo, conoce nuestra necesidad, conoce nuestras carencias, nuestras faltas, nuestra debilidad, nuestras dificultades, Señor. Que tu palabra ministre nuestras almas en el nombre de Jesús. Que tu Espíritu Santo nos ayude a entender tu palabra. Y, Señor, nos ayude a estar dispuestos a poner en práctica tu palabra. Para tu gloria, Señor. Háblanos y que tu palabra cumpla el propósito por el cual tú le envías, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Sé que ha sido un poco larga la lectura y me hubiese gustado seguir porque la historia todavía no tiene un final feliz, hasta donde leímos al menos. El rey Ezequías fue un buen rey del reino del sur, cuando estaba dividido, del reino de Judá. Hermanos, él reinó 29 años y el caso particular de él es que él iba a morir bastante joven, porque antes de los 40 años le llega una noticia de parte del profeta Isaías. ¿Lo conoces el profeta? Amén. La verdad que Ezequías estuvo bien acompañado. Amén. El profeta de turno fue Isaías y le llega un mensaje de parte de Dios
que le dice: ordena tu casa porque de cierto morirás y no vivirás. Y él no tenía todavía 40 años, a lo que hace una oración muy conmovedora: Señor, tú sabes que yo he andado delante de ti en integridad, estoy haciendo las cosas bien. Entonces, hermano, se conmovió y el Señor le añade ¿cuántos años? 15 años más. Aún así, falleció, si no le erro los cálculos, con 54 años. 25 más 29 que reinó, no, 54 años. Sin embargo, esos 15 años que le agregó Dios no fueron buenos para Ezequías, porque durante esos años nace su hijo Manasés, que fue el peor rey de la historia, tal vez. Y si no fue el peor, es porque al final de su vida Manasés se arrepintió de sus pecados, y no sabemos cómo fue en su muerte, pero tal vez pudo ser salvo, porque Dios obra a veces por sendero misterioso. Amén. Y no somos quienes nosotros para rebatir o debatir con Dios acerca de lo que Él hace o no hace. Hermanos, la cuestión es que sabemos que Él es un Dios de misericordia. Sin embargo, ese tiempo que Dios le agregó a Ezequías fue un tiempo tal vez complicado, pero fue lo que él había pedido a Dios. Y hermanos, a veces uno hace un análisis de las oraciones que le hacemos a Dios. ¿Y qué sería de nuestra vida si Dios nos respondiera todo lo que le pedimos que sí? Amén. ¿Qué sería? ¿Cuántas veces le pedimos a Dios cosas mal pedidas, mal oradas? Y Dios, como sabe que a veces nos equivocamos, o que bastantes veces nos equivocamos, no siempre responde de acuerdo a lo que pedimos. Por eso la Biblia dice que oremos y que pidamos que se haga la voluntad de Dios. Amén, porque Dios es el primero en querer lo mejor para nosotros. Eso fue por el lado del hijo del rey Ezequías. Ahora, cuando hablamos de ejemplo, Ezequías no tuvo un buen ejemplo de su padre. Su padre se llamó Acaz. Acaz reinó bastantes años menos que él, pero fue un rey malvado. Fue malvado al punto de llegar a sacrificar a su hijo a los dioses. Y cuando decimos los dioses hablamos de los demonios. A ese punto llegó el rey Acaz, el papá de Ezequías. Amén. Entonces en un momento Dios le cortó la vida bastante temprano porque se levantan contra él y lo matan. Y es de esa forma que comienza a reinar el rey Ezequías. Amén. La verdad, si él miraba a su padre, no tenía un buen ejemplo, ni mucho menos. Era realmente muy malvado. Lo mismo hace después el hijo de Ezequías, que sacrifica a sus hijos a los demonios. Mira el punto que llegaban, y estos eran reyes del pueblo de Dios, y llegaron a ese punto. Amén. El rey Manasés inclusive llegó a ser brujo, a practicar el espiritismo y otras cosas. Pero ese no es el punto de hoy día, solo para dar un pantallazo, lo que fue el papá y el hijo de Ezequías. Y lo que quería como punto de partida, no, porque ya lo comenzamos a hablar, pero lo que me recordó este suceso y este hecho es lo que dice en Ezequiel capítulo número 18 acerca del pecado de los padres o de los hijos. Dice el versículo 20 de Ezequiel 18: el alma que pecare morirá. Y cuando habla de la muerte, está hablando de la muerte espiritual. Amén. El alma que pecare esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Amén. Porque algunos piensan que como el padre fue de una forma, el hijo tiene que seguir la misma conducta del padre. Y en cuanto a la vida de la gente ante Dios, piensa que tiene que ser así. Si el padre, si el abuelo fue de pronto un borracho, el hijo va a ser un borracho y el nieto lo va a ser también. Y no siempre es así. El único que puede cortar con esas cosas se llama Dios. Amén, se llama Jesucristo. ¿Y cuántos casos tenemos en la iglesia de personas que de pronto tuvieron padres con las características que estamos mencionando, o padres violentos? ¿Cuántos casos hay? Malos padres violentos, pero su hijo o su nieto corta con lo que vienen, con esas cadenas que vienen del pasado, se convierte a Cristo, hermano, y se termina todo eso. Amén. A veces mi padre, por ejemplo, tuvo una niñez bien complicada, pero él no transmitió lo que recibió de su padre o de su tío que lo crió, no lo transmitió a sus hijos, y sobre todo en el caso de cuando tuvo un encuentro con el Señor, en el caso de mi padre a los 30 años, que se convierta a Dios y, hermanos, comienza a marcar la diferencia.
Y mientras uno puede observar hermanos de él, o tíos, o parientes que siguieron con esa amargura por la niñez que tuvieron, qué lindo es cuando uno marca la diferencia al menos. Si son más, gloria a Dios, pero qué lindo cuando uno dice, fui criado así, mi familia es así. Hay casos terribles donde una persona se ha suicidado, su hijo, su tío, y muchos lo hacen, como que hay cadenas en la familia que solamente Dios las puede romper. Y esas personas llegan a Cristo y Dios hace las cosas nuevas totalmente. Amén, porque para Dios, dice la Biblia, nada es imposible. Amén, y le creemos a ese Dios que hace todo tipo de milagros. Y milagros hizo también en la vida de Ezequías. Amén, que él de pronto, hermanos, o pronto comenzó a hacer las cosas bien, aún con todo el panorama que tenía. ¿Cómo habrá quedado el reino después de la muerte de su padre, si fue un mal padre y un mal rey? Amén, que indujo o llevó al pueblo con su conducta a que practique todo tipo de idolatría. Sin embargo, Ezequías dice que hizo lo recto ante los ojos de Dios. Y me pueden acompañar, los que quieran y puedan, a Segunda de Reyes capítulo 18, que es un resumen bastante práctico y bastante claro de lo que fue la vida del rey Ezequías. Segunda de Reyes capítulo 18. Bendito Dios. Gloria a tu nombre, Señor. Segunda de Reyes capítulo 18. Versículo 1. Y saben que si él miraba la vereda de enfrente, el reino del norte, donde estaba reinando Oseas, que fue el rey que tuvo el reino del norte antes de ser llevado cautivo, él podía mirar y tomar como ejemplo a este reino que sí hizo las cosas mal. La vez pasada hablamos que de como 20 reyes que tuvo el reino del norte, todos fueron impíos. Amén. Cuando uno es impío, las cosas no van bien. La Biblia dice que no hay paz para los impíos. Sin embargo, Dios a su siervo, a su príncipe Ezequías, porque así le llama el príncipe de mi pueblo, le dio paz y le dio reposo. Gloria a Dios. Segunda de Reyes 18:1 dice: en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Y Ezequías hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre, es decir, que su antepasado padre. ¿Qué hizo Ezequías? Quitó los lugares altos, quebró las imágenes, cortó los símbolos de acera e hizo pedazo la serpiente de bronce que había hecho Moisés. ¿Saben que hasta lo que no parecía tan malo, como dice la Biblia, hay cosas que no son malas pero no nos convienen? Porque hasta entonces le quemaba incienso, los hijos de Israel la llamó Neustán, que significa cosa de bronce. Además Ezequías en Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos de Jehová, o que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía, prosperaba. Qué lindo que lo diga así. A donde quiera que salía, prosperaba, es decir, tenía victoria. Dios le ayudaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. ¿Vieron la diferencia? No corrió con la misma suerte que el otro reino, que también había sido parte o había sido pueblo de Dios, los israelitas. No corrió con la misma suerte porque él nunca se apartó de Jehová, dice. Porque le siguió, guardó su palabra. Y Dios estaba con él, y donde quiera que salía, a mí me gusta mucho que lo diga así, donde quiera que salía tenía victoria. Donde quiera que iba tenía éxito. Amén. Y para tener victoria, ¿qué hay que tener primero? Hay que tener batallas. Hay que tener lucha. Porque el evangelio que se predica hoy día, o al menos el que predomina hoy día, es el evangelio de la victoria pero sin batalla. ¿Cierto? Tener éxito pero sin guerra. Y no es así. Bíblicamente Jesús venció, pero Jesús tuvo que enfrentarse a la misma muerte. Amén. Jesús tuvo que ser probado en todo, como nosotros, pero sin pecado. Amén. Gloria a Dios. Y esto es un buen resumen de lo que fue la vida de Ezequías. Estaba haciendo las cosas bien. Amén. El versículo 4 es un gran resumen de todo el trabajo que tuvo por delante. Eso no se hace de un día para el otro.
Comenzó el primer día de su reinado, pero eso le habrá llevado varios años. Porque, hermano, quitar la idolatría del corazón, usted se la puede sacar de su bolsillo, una estampita, alguna cosa de esa, pero quitar la idolatría del corazón, eso es un trabajo espiritual que solamente puede hacer la mano de Dios. Amén. Solamente se hace cuando uno persevera, amén, en el Señor, firme en la oración, amén, y busca la ayuda de Dios como lo hizo Ezequías. Quitó los lugares altos. Si ese es el lugar donde se congregaban para idolatrar, bueno, hay que arrancar con eso. Quebró las imágenes, es decir, que las rompió, las partió. Amén. Cortó los símbolos de acera. ¿De cuánta forma lo habla? ¿Con cuántas cosas, hermanos, hay que cortar? ¿Cuántas cosas tenemos que romper? Porque él podía haber dicho, bueno, esto por ahora, al menos mientras yo sea rey, esto no se adora más. Guarden algún depósito por ahí, ¿cierto? Porque hay cosas que uno tiene que dejar definitivamente. Amén. ¿Cuántas veces nosotros decimos, bueno, por ahora no lo hago más, hasta ver cuánto aguanto, cuánto duro? Hermanos, la Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. No está hablando de algo temporal. Amén. Temporalmente voy a dejar de hacer esto, de practicar tal cosa, o de vivir de determinada manera. Amén. Esas cosas pasaron. Dios hace todo nuevo. Dios hizo nuestra vida nueva. Nos dio un nuevo corazón, dice la Biblia. Amén. Porque el corazón viejo, el corazón de piedra, ese nos servía. Ahora dice que nos dio un corazón de carne. Un corazón que sienta. Amén. Que sienta a Dios. Que pueda vivir siendo sensible a Dios. Para que hagamos su voluntad. Y después dice, hizo pedazo la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Ustedes saben que Dios no permitió, es más, Él se encargó de esconder el cuerpo de Moisés. ¿Por qué creen que lo hizo Dios? Para que el pueblo, que tenía una inclinación importante a la idolatría, no agarre el cuerpo de Moisés y lo lleve para todos lados y se convierta en un objeto de culto. Y la Biblia dice que Dios escondió el cuerpo de Moisés y nadie lo pudo esconder. Amén. Imagínense si con la cosa de bronce que había hecho Moisés, que fue por orden de Dios para determinado momento, para que el pueblo, cuando había pecado, Dios le castigó con serpientes ardientes, y el Señor le dijo que haga una serpiente de bronce, hermanos, como un tipo de Cristo, para que la gente al levantar su mirada y mirar, sea salvo de esas mordeduras venenosas de la serpiente. Pero eso fue para ese momento y dio resultado, porque fue algo, un acto de obediencia a Dios. Pero ya había sido para ese tiempo. Ahora el pueblo lo está usando para idolatrarlo también. ¿Y cuántas cosas, hermanos? Porque hace falta muy poco para que el corazón humano se incline ante algo. ¿Cierto? Nosotros muy fácilmente condenamos a los que adoran el yeso, ¿cierto? Las estampitas, los crucifijos. Pero cuántas cosas nos pueden llevar a más que venerar para que nuestro corazón se incline. Es muy fácil que nuestro corazón se inclina. Esto es una cosa, miren que es una cosa de bronce, así se llama esta Neustán. Cosa de bronce. Pero esa cosa de bronce corrompió el pueblo se corrompió detrás de esa cosa de bronce. Y hay cosas, hermanos, que tal vez no son de bronce. Tal vez tienen este tipo de material, que nosotros nos podemos inclinar. Amén. Y hay otro tipo de cosas. Amén. Hay otro tipo de pantallas, hay otro tipo de atractivo que pueden hacer que nuestro corazón se incline. Porque, hermano, hay una línea muy finita entre nosotros utilizar algo como entretenimiento y pasar de hacer eso un objeto de culto para mí. Amén. Entonces, ¿qué hizo? Le hizo pedazos. No salimos a la puerta todos rompiendo los celulares ni nada. Pero sí en nuestro corazón tenemos que romper con aquellas cosas que, hermanos, hacen que este corazón se incline, este corazón complicado. Este corazón que Dios le dijo a Jeremías, este corazón es engañoso y perverso, dice. Es engañoso, este corazón nos miente. Este corazón nos hace sentir seguros de algo. Hermano, y nos hace sentir tan seguros de algo que parece que estamos más convencidos que Dios de que algo es bueno para mí no es, hermano. Tengamos cuidado. Amén.
Dice, porque hasta entonces le quemaban incienso y en el Dios de Israel puso su esperanza. Es decir, que Ezequías viene bárbaro. Dice además, y vamos a volver a nuestro pasaje inicial en Segunda de Crónicas, leímos el 32, pero para seguir viendo cómo venía el rey, la verdad, viene bárbaro. Segunda de Crónicas 31, y cuando digo que viene bien, para muchos, la verdad, Ezequías sería un loco. Porque fue bastante radical lo que él hizo, el cambio de Ezequías. Entonces, creo que nos representa bastante a los evangélicos. Amén. A los que queremos ir, como dice el apóstol Pablo, contra la corriente de este mundo. Que para ese tipo de gente somos ridículos, ¿cierto? Somos retrógrados, somos anticuados, extremistas, legalistas. Somos mucho o somos eso y mucho más. Bueno, Ezequías fue alguien que marcó la diferencia. Porque él tuvo que erradicar porque lo que él sabía que estaba mal no había vuelta. Amén. Él tuvo que restaurar el culto a Dios que se había perdido. Amén. Tuvo que sacar la idolatría, tuvo que llevar al pueblo a mentalizarse de que venían durante mucho tiempo haciendo las cosas mal, muy mal. Imagine que se había descarriado también, no había culto, los sacerdotes no estaban listos para volver a realizar culto, los levitas tampoco. Él tuvo que llamar al pueblo a santificarse otra vez, sobre todo los líderes. Porque si los líderes no están santificados, ¿qué vamos a esperar del resto del pueblo? Amén. Si los que tienen que dar el mensaje de Dios no están santificados, bueno, pobre de los que están escuchando también y los que están siguiendo esos ejemplos. Amén. Y cuando él manda cartas para que el pueblo otra vez vuelva a la senda antigua, para algunos se rieron de Ezequías. Este está re loco. El subir al poder le hizo mal, lo pusieron de líder y se le subieron los humos. Pero él siguió adelante, restableció el culto, volvió a celebrar la Pascua, que ya el pueblo ni se acordaba de esta fiesta que tenían que celebrar obligatoriamente todos los años. Amén. Entonces eso estaba haciendo Ezequías y dice el versículo 21, Segunda de Crónicas 31, 21, dice: en todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, a su manera, no, de acuerdo con la ley y los mandamientos, mire que dice, buscó a su Dios, lo hizo de todo su corazón y otra vez y fue prosperado. Porque ya lo habíamos leído en el libro de Reyes. A donde quiera que salía prosperaba. Se proponía hacer algo, Dios le daba victoria. ¿Qué pasa con una persona que ante Dios hace las cosas bien? El enemigo se levanta. A veces uno espera, no, pero así como marcha esta persona, difícilmente le pase algo que lo haga temblar, o que lo haga dudar, o que lo ponga en un aprieto que se sienta como en un callejón sin salida. Hermanos, pero mire la vida de Job. Job no solo se preocupaba por llevar adelante una relación con Dios, que para Dios era un hombre recto, apartado del mal, temeroso de Dios, íntegro. Sin embargo, mientras él hacía eso, se preocupaba por la vida espiritual de sus hijos, ofrecía sacrificios a Dios, tenía cuidado porque sus hijos se juntaban, tendrían sus cumpleaños, sus fiestas, y él tenía miedo que tal vez en algo que hayan hecho ellos hayan blasfemado o hayan pecado contra Dios. Él se preocupaba por el estado espiritual de su familia. Mientras este hombre hacía las cosas bien, ¿qué le pasa? Se levantan las pruebas de todos lados. Amén. El diablo que se atreve a ponerse delante de Dios para acusar a Job, seguro que no va a ser fiel Job, que no va a ser íntegro si le das todo. Pero sacarle todo, vas a ver cómo blasfema contra ti en tu misma presencia. Y el Señor le dice, sabiendo y conociendo, porque Dios defiende a Job y Dios le dice al diablo, ¿no te das cuenta que Job es íntegro? Que Job es un hombre sabio, porque la Biblia dice que el que se aparta del mal y teme a Dios es sabio. Amén. Pero después que pasa esto y Job adora a Dios, otra vez el diablo, porque es atrevido, se mete a acusar a Job delante de Dios y le dice, pero claro, seguro le sacamos todo y te sigue alabando y te sigue adorando, pero toca su vida, porque dice, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Amén.
Entonces el Señor le permite. Job padece una sarna maligna que sería como una enfermedad tremenda, además de todo lo que había perdido antes, pero él dice que se postra delante de Dios. Amén. Y dice: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Dice al final: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. En todo esto Job no pecó con sus labios ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Es decir, no culpó a Dios de injusticia. Eso es lo que quiere decir la Biblia. Aun cuando su esposa le dice: todavía mantienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Amén. Pero Job aún así mantuvo su integridad. Dios nos ayude. A lo que voy, hermanos, tomando el ejemplo de Job, es que aún haciendo las cosas bien, que es lo que somos llamados a hacer los hijos de Dios, y somos llamados hasta aprender a hacer las cosas bien, el enemigo se va a levantar y Dios nos va a probar. Y uno puede decir: bueno, pero entonces lo mismo que le pasa a los mundanos le pasa a los cristianos. Y no todo lo mismo, aunque la Biblia dice que llueve sobre los malos y sobre los buenos, en ese sentido sí. Pero hermano, lo nuestro son pruebas. Lo que pasa en la gente sin Dios son consecuencias a su desobediencia. En la prueba y con la prueba Dios está para ayudarnos, para fortalecernos, para enviar su Santo Espíritu para consolar nuestras vidas, renovar nuestra fuerza. Está su palabra, están sus promesas. Está Dios cumpliendo su palabra y sus promesas. Sin embargo, con la gente sin Dios no hay nada de eso. Hoy decía: no hay paz para los malos. Amén, no hay consuelo para la gente sin Dios. Al menos no hay un consuelo perfecto que perdure. Esa es la gran diferencia. Y ahora vamos a ver, después de hacer estas cosas bien, cómo le fue a Ezequías. Es lo que leímos en el capítulo 32. Y mire cómo lo relata el autor, después de estas cosas y de esta fidelidad. Amén. Después de estas cosas, de todo lo que emprendió, que quiso hacer las cosas bien. Amén. Que instó al pueblo que busque a Dios de corazón. Amén. Después de toda esta fidelidad, dice: vino Senaquerib, el rey de los asirios, e invadió a Judá. El enemigo no se queda quieto. No se queda de brazos cruzados. Y vamos a ver la intención del enemigo de Ezequías, del enemigo del pueblo de Dios. Acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Amén. Esa era la intención del enemigo. Y esa es la intención de nuestro enemigo. Conquistarnos. Amén. Y nosotros tenemos todo un panorama muy similar al de Ezequías, obviamente en contextos distintos, cuando el rey observaba, y vamos a hacer un resumen de lo que leímos al comienzo, observaba qué suerte habían corrido los enemigos de Asiria. Porque no es como ahora, pero las noticias llegan. Y así como en su momento, cuando Israel iba conquistando la tierra prometida, o iba camino a conquistar la tierra prometida, las noticias llegaban a otras naciones. Las gentes de las naciones paganas escuchaban y llegaban, no sé, los diarios, llegaban los correos que decían: una nación que salió de Egipto, para empezar, el Dios de ellos les abrió el mar. Esa noticia llegó. Porque Rahab había escuchado allá en Jericó, y el pueblo de Jericó, que estaba bien asegurado, pero tenía miedo porque la nación que se venía no era cualquiera, tenía un Dios diferente, un Dios especial, que les abrió el mar, que llenó de plaga a los egipcios, que les iba dando victoria contra los amorreos, ¿cierto? Contra todo el enemigo que se le cruzaba en el camino, contra Amalek. Dios les daba victoria. Y eso llegaba lejos, y lo mismo está pasando acá. Porque las noticias buenas llegan, pero las noticias malas también llegan. Amén. Y a este pueblo, hermano, le está llegando, a Ezequiel había llegado, ya sabía esta información. Los asirios no son cualquier cosa. Cada lugar que se han propuesto conquistar, lo han conquistado. Amén. Son una nación bastante preparada militarmente hablando. Son una nación superior a la nuestra en términos de guerra, en términos militares. Lo que se han propuesto conquistar, lo han conquistado. Y dice el versículo 2, viendo pues Ezequías la venida de Senaquerib
y otra vez su intención de combatir a Jerusalén comienza a tomar decisiones. Tuvo consejo de sus príncipes, con sus hombres valientes, para cegar las fuentes de agua. Para nosotros sería no darle lugar al diablo. Amén. Y ellos le apoyaron. Entonces se reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo: ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? Y miren el versículo 5. Después, con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos. Es decir, que habían cosas para arreglar todavía. E hizo alzar las torres y otro muro por fuera, fortificó además a Milo, la ciudad de David, y también hizo muchas espadas y escudos, puso capitanes de guerra sobre el pueblo, etcétera, etcétera. Y antes de dar el mensaje que vamos a leer, el versículo 5 dice que después con ánimo resuelto. Hay otras versiones que dicen que él cobró ánimo o que con valor tomó determinadas decisiones. Amén. Lo que venía haciendo él estaba perfecto, pero todavía había más para hacer. Amén. Porque las cosas, como decía hoy, no se hacen de un día para el otro. Más cuando se trata de uno ponerse en orden de batalla contra el enemigo. Hoy, hermano, usted escucha muchos predicadores y se habla muchísimo de la guerra espiritual y de las batallas que tenemos los hijos de Dios. Pero, hermano, que Dios nos ayude, porque es un tema delicado y es un tema serio. Y nosotros, hermanos, no es que tenemos que ir a provocar al enemigo, porque nuestra vida espiritual tiene que estar en condiciones cuando hablamos de guerra espiritual. Porque hay quienes que salen a batallar como que están luchando, como si fuera fácil y como si fuera uno estar así nomás, y nuestra vida espiritual tiene que estar en condiciones. Por eso dice Efesios capítulo 6, versículo 10, fortaleceos en el Señor. Antes de hablar de la guerra espiritual, fortalezcanse en Dios, dice, y en el poder de su fuerza. Y ahora sí, vístanse con toda la armadura de Dios para que ahí sí puedan estar firme en el día malo. Y acá a Ezequiel le llega el día malo. Tuvo días complicados, a veces uno piensa que ya pasaron las batallas más grandes, pero no sabemos lo que nos espera. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Tener miedo? No. Tener ánimo resuelto. Amén. Y fortalecernos en Dios y en el poder de su fuerza. Hay una versión que dice: después de esto, Ezequías se fortaleció, digamos. Amén. Edificó los muros caídos. Hizo alzar las torres y otro muro por fuera. Fortificó además a Milo. Es decir, miró todas las partes que estaban descuidadas como protección del pueblo de Judá. Amén. Él pensaba, si el enemigo viene por acá, tal vez desde el frente estamos bien, pero si viene la retaguardia y si se quiere infiltrar por un costado y si los muros tienen alguna brecha que dé lugar a que el enemigo entre rápido, entonces dijo, no, vamos a cuidar todas estas cosas. Así como hizo Nehemías cuando estaba reedificando los muros y cuando iban a reedificar el templo de Dios después de haber sido destruido. ¿Se acuerdan que Nehemías dijo que puso guardias por un lado, guardias por el otro? Y mientras ellos trabajaban, también estaban atentos porque el enemigo es astuto. Amén. Y el enemigo busca cualquier brecha que uno le dé para infiltrarse y para hacer daño. Amén, porque el propósito del diablo es robar, matar y destruir, dice la Biblia. Jesús dijo, yo vine en cambio para darles vida y vida en abundancia, pero el enemigo vino para hacer daño. El enemigo vino para hacer estrago. Y Ezequías conoció la intención del enemigo. Él quería conquistar. Él quería, dice después, tomar la ciudad. Él quería combatir a Jerusalén. Y venía con todo un currículum, hermanos, de cosas y de victorias que había tenido antes. Y por si fuera poco, le manda mensajeros a Ezequías. Y les dice, mirá lo que estás haciendo, porque tanto mi padre como yo hemos derrotado varias naciones. Y cada una de esas naciones que derrotamos tenía sus dioses. Tal vez que eran dioses reconocidos, porque si las naciones eran grandes, ellos atribuían sus victorias a los dioses de ellos. Los filisteos, los amonitas, los moabitas, en este caso los asirios. Y a cada lugar donde había ido a atacar el rey de Asiria, entre comillas, su Dios le había dado victoria. Amén. Entonces, con todo este panorama se encuentra Ezequías, sin embargo. Mire cuando uno está bien parado.
cuando uno está cimentado en Dios, cuando uno está agarrado de Dios. Mire las palabras, porque no se trataba solo de él estar alentado, sino de alentar al pueblo. Primero manda a sus líderes, Ezequías, que son los que escuchan los mensajes, y los líderes que tenía Ezequías también tenían que estar bien parados. Y yo lo estoy resumiendo para no extenderme demasiado, pero cuando los líderes, los ministros que manda Ezequías escuchan a este rey, o a los mensajeros del rey, al Rabsaces, que se le llama, como que tiene título, hermanos, cuando ellos escuchan, se quedan callados, porque Ezequías le dijo, ustedes escuchen y no digan ni una palabra. Se quedan callados, pero cuando vuelven con la noticia del rey Ezequías, ellos rasgan sus vestidos. Y así vuelven, porque la noticia que tenemos de Ezequías es grave. Este rey y esta nación vienen propuestos, decididos, determinados a arrasar con nosotros. Amén. Y la pregunta que le hace el enemigo a Ezequías es en el versículo 10. Mire la pregunta que le hace a Ezequías el rey Sennacherib. ¿En quién confiáis vosotros al resistir el sitio en Jerusalén? Al resistir, es decir, ¿en quién están confiando ustedes que quieren poner resistencia, oponerse a la decisión del enemigo? La Biblia dice, someteos pues a Dios. ¿Qué dice después? Santiago 4:7, resistid al diablo y el diablo irá de vosotros. El enemigo va contra esta ciudad y ya no es la misma historia. Cayeron los del reino del norte por desobedientes, Dios les castigó. Se cansó Dios de tener misericordia del reino del norte. Cayeron las otras naciones, pero ahora este rey Sennacherib se encuentra con un pueblo distinto. Con un pueblo que se opone a sus propósitos. Amén. Y el diablo, hermano, ¿a cuánta gente ha hecho caer? ¿A cuánto que tal vez andaban con una Biblia bajo el brazo, que llevaban una corbata? ¿Cierto? ¿A cuánto ha hecho caer? Pero hermanos, cuando venga contra nuestras vidas, que se encuentre con un creyente diferente. No con un creyente de nombre, no con un creyente que aparenta ser un buen cristiano, que se encuentre con un hombre, una mujer de Dios. Amén. ¿En quién confiáis vosotros para resistir el sitio de Jerusalén? Y dice además, no se engañe Ezequías para entregarnos a muerte, a hambre y a sed, al decir, Jehová nuestro Dios nos librará de la mano del rey de Asiria. Es decir, Ezequías les está mintiendo. ¿Cuál era la frase que Ezequías le decía? Y yo estoy seguro que se la repetía más de una vez. Jehová nos librará. Amén. Porque él mismo, el rey, había escuchado que Ezequías, o suponía que Ezequías, que no era cualquier persona, que no era como los demás, como Oseas, el rey de Israel, que cayó por desobediente. Ezequías era distinto, era un hombre de Dios. Amén. Y Dios defiende a los que son suyos. Dios da testimonio a través de su espíritu de quiénes son los que son de Dios. Así que él había escuchado que Ezequías les decía, Jehová nos librará de la mano del rey de Asiria. Y yo creo que se lo decía a sus ministros. Y sus ministros tenían que también transmitírselo al resto del pueblo. Vamos, párense firmes, Dios nos va a dar victoria. Dios nos va a dar victoria, Jehová nos va a librar. Y algunos dirían, sí, pero ¿a cuántos pensaron lo mismo? Y mirá cómo están todos derrotados. Jehová nos librará, decía Ezequías. Dios nos va a librar. Y a veces tal vez se sentían acorralados, con miedo. Pero Jehová nos librará. Hermanos, Jehová nos librará. Pase lo que pase, estemos confiados en el Señor. Si estamos haciendo como Ezequías, todo lo que hacemos, buscamos a Dios, lo hacemos de todo corazón, Dios nos librará. Amén. Dios nos va a dar victoria. Pero el enemigo porfiado. Amén. El enemigo seguía terco. No habéis sabido, dice el 13, lo que yo y mis padres hemos hecho a todos los reyes de la tierra. ¿Pudieron los dioses de las naciones de estas tierras librar su tierra de mi mano? Y otra vez, ¿qué Dios hubo entre todos los dioses de aquellas naciones que destruyeron mis padres, que pudiese salvar a su pueblo de mi mano? ¿Cómo podrá vuestro Dios librarlo de mi mano? Pero Ezequías estaba firme. Jehová nos librará. Jehová nos librará. Y dice el versículo 19, hablaron contra el Dios de Jerusalén como contra los dioses de los pueblos de la tierra
que son obra de mano de hombre. Qué lindo como lo escribe el autor. Esta gente estaría equivocada. Compararon esos dioses falsos con el Dios verdadero. Compararon a los dioses de metal o de yeso, amén, con el Dios de Israel. Pero dice el versículo 20, mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, mire qué compañía tenía. Qué lindo rodearnos de la gente de Dios. Qué lindo acercarnos a la gente espiritual, la gente que busca a Dios. Si queremos consejo, amén, pero si queremos un consejo certero, amén, si queremos un consejo verdadero, tenemos que acercarnos a la gente de Dios, a la gente espiritual. Mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. Y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado, y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió, mire, de un día para el otro. Amén. Algo que era sumamente complicado, rozando lo imposible. Este se volvió, por tanto, avergonzado a su tierra. Y entrando en su templo de su Dios, así lo mataron a espada sus propios hijos. Así salvó Jehová a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de la mano de Sennacherib, rey de Asiria, y de la mano de todos. ¿Y qué dice después? Y le dio reposo por todos lados. Porque, hermano, a veces los problemas vienen por todos lados. ¿No es cierto? O las noticias por todos lados. Y las complicaciones, uno está lidiando con una cosa y del otro lado también. Y a veces no es algo tan directo a mí, algún familiar, pero después yo tengo mi otro problema, que ese sí es personal. Y después otro y otro y otro. Pero dice que el Señor le libró de sus enemigos y le dio reposo por todos lados. Y muchos trajeron a Jerusalén ofrenda a Jehová y ricos presentes a Ezequías, rey de Judá, y fue muy engrandecido delante de todas las naciones después de esto. Amén. Y si bien luego Ezequías cometió, que algo hablamos hoy cuando dimos un resumen de su vida, un error delante del Señor después de su enfermedad, de recibir a algunos más bien enemigos, que les hizo ver toda su riqueza, y eso no dejó a Dios a gusto, contento. Sin embargo, en términos generales, Ezequías, repito, en todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Amén. Ojalá tomemos este ejemplo. Ojalá hagamos como Ezequías. Nosotros pasamos por algún punto, por ejemplo, cuando él recibe esas cartas, él va él mismo a la presencia del Señor. Él busca en Isaías palabra de Dios que responda a su aflicción, que responda a su dolor, que responda a su incertidumbre, que responda a lo que él tenía como duda, ¿qué va a pasar? Porque yo confío en Dios, pero lo que estoy escuchando es verdad, lo que mis ojos ven es verdad. Lo que el enemigo dice no es del todo mentira, porque tiene razón cuando está hablando que las otras naciones cayeron delante de ellos. Tienen razón, pero con nosotros está Jehová nuestro Dios, decía. Amén, con nosotros está Jehová nuestro Dios. Y Dios con nosotros marca la diferencia. Amén, hermanos, Dios con nosotros no es lo mismo. Uno dice, pero fulano cayó. Y aquella persona parecía una persona espiritual, cayó, volvió atrás. Pero nuestros ojos están puestos en el Señor. Amén. Decía el salmista, gloria al Señor, caerán a mi lado 1000 o a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Amén. Algunos caen por el camino, pero que Dios nos ayude a seguir adelante. Amén. Sin volver atrás, sin mirar atrás. Proponernos en nuestro corazón, como hizo Ezequías, con ánimo resuelto, con valor, con decisión, con determinación. Me voy a parar firme. Dios no me va a dejar avergonzado. Amén. Dios no me va a dejar avergonzado. Si yo me propongo obedecer al Señor, hermano, Dios es así con sus hijos. Dios pelea por sus hijos. Aunque la batalla sea dura y aunque a veces parezca imposible, el panorama sumamente complicado, Dios pelea por lo que son suyos. Vamos de pie, vamos a orar al Señor. Dios del cielo, te damos alabanza, te damos gracias por tu palabra maravillosa. Gracias, Señor, por tu palabra, que es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Gracias porque tú eres bueno con nosotros.